¿Quién ha oído sobre el apóstol Pablo? Si has escuchado sobre él, tal vez vas a saber que primero era llamado Saulo, que era su nombre hebreo, y después fue llamado Pablo. Pero ¿sabes cuál fue el momento exacto cuando cambió su nombre de Saulo a Pablo? Quiero que abran sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 12 al 4. Aquí es donde vamos a descubrir que lo llaman Pablo. Aquí no suena como que Pablo es tan famoso. Una vez que encontres estos pasajes, te voy a pedir que nos pongamos de pie para darle nuestra atención completa. Esta es la palabra del Señor. Dios nos va a hablar por medio de estos pasajes. Hechos 13, 4 a 12. Favor, síganme. Entonces, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamí fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos con su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Él tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador que no le prestara atención a lo que Bernabé y Saulo le decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego le dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien le tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio que lo había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Por favor, si se sientan. La jornada que empiezan es de Antioquía, van a Seleucia y de ahí cruzan en barco y van a la isla de Seleucia, entran al puerto de Salamis. Parece a mí que eso tiene que ver algo con salami. No sé si hay un pueblo nombrado por el salami, pero me da hambre pensando en ese nombre. Pero ¿por qué vamos a Cipro primero? Porque Bernabé procedía de Ciprio, él es de Ciprio. Pero noten el versículo 5, a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Mire, ellos estaban guiados por el Espíritu y empezaron a ir de pueblo a pueblo. Ellos creyeron que eran enviados y tenían confianza que el Espíritu estaba con ellos. Así es que su procedimiento de operación estándar es que empiezan a las sinagogas. Veamos en Romanos 1:16 que Pablo dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Qué hacen en su procedimiento? Van a los judíos primero y también a los gentiles. Así es que van a las sinagogas en esa isla. Empiezan con las sinagogas. Entran a las sinagogas donde están leyendo las escrituras y empiezan a enseñar lo que dice las escrituras. Y después el gobernador de esa isla, encargado de esa provincia, es la autoridad más alta gubernamental, oye que ellos están enseñando la palabra de Dios y él desea, los invita a que vengan a él, porque él quiere saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Es como que si estuvieran yendo a un país y la persona más alta quiere escuchar lo que nosotros queremos decir. Pero veamos al versículo 4. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Lucas sigue repitiendo que es el Espíritu Santo que los mandó. Hay gente que llama el libro de los hechos de los apóstoles.
Hay otros que dicen que son los hechos del Espíritu Santo. Lo que están haciendo Pablo y Bernabé es lo que el Espíritu Santo quiere que hagan. Pero Lucas sigue repitiendo esto porque quiere que veamos que es el Espíritu que nos guía. ¿No fue el mismo Espíritu que mandó a Pedro al eunuco en Hechos 8:29? Es el mismo Espíritu que mandó a Pedro a la casa de Cornelio en Hechos 10:19 a 20. Espíritu que lo mandó al medio del desierto. El punto es que es el Espíritu que manda a creyentes. Hagamos esta observación de los versos 4 a 7, que es el Espíritu mismo que nos manda a dar el Evangelio. Estamos empezando esta serie de los enviados. Estamos observando donde estos dos hombres reparten el Evangelio, siendo mandados por medio del Espíritu. ¿Has tú sido mandado por medio del Espíritu? Estos hombres no están haciendo cosas que no se relatan con nosotros, pero preguntémonos si nosotros somos enviados por medio del Espíritu a dar el Evangelio, como ellos. Yo te pregunto esta pregunta, personalmente, ¿has sido enviado? Y piensas que sos enviado, es importante definir qué es lo que estás pensando en ser enviado. ¿Estás viviendo como que si estuvieras en una misión? Observemos Romanos 10, del versículo 13 al 15. Veamos qué es lo que Pablo hace por medio de las escrituras que él escribió. Pues, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí nos está recordando algo que está en Joel 2:28. Tal vez has oído esto antes, pero pensemos esto mientras que lo leemos. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Pensemos esto. Queremos que gente se salva, que invoca el nombre de Jesucristo. Si van a invocar el nombre de Jesucristo, van a tener que creer y van a tener que oír. Y si no hay nadie que les esté declarando el Evangelio, ¿cómo van a invocar el nombre de Cristo? Gente no va a ir a compartir el Evangelio si no comprende, si no entienden que esa llamada es para ellos personalmente. Tenemos que llegar a la conclusión que nuestro Señor Jesucristo me ha mandado a repartir el Evangelio. Y después al final ahí dice, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Cuando oímos la palabra predicar, tal vez vamos a creer que es hacer lo que yo estoy haciendo. Aquí el texto nos indica que cualquiera puede ser el predicador. ¿Cómo repartían el mensaje allá? Corrían de un pueblo al otro porque los estaban dando persecución. El mensajero era la persona que estaba corriendo, huyendo de la persecución. Yo personalmente creo que el Espíritu Santo me ha mandado aquí a Huntington Beach a compartir el Evangelio con todas las personas aquí. Tenemos que exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí. Yo conozco a gente que se movieron aquí conmigo y Dios nos dio la claridad al Espíritu, que este era el mensaje, el envío. Y yo deseo que tú también tengas esta convicción. Nosotros tenemos que enseñarles a observar todos los mandamientos del Señor. Jesucristo no estaba diciendo aquí en una loma en Galilea nada más a los discípulos. Que dice Cristo en Primera de Pedro, que Jesucristo nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Indirecta es que Jesucristo te está diciendo eso a nosotros. Esa es la indirecta, no es nada más a esas personas. Nosotros queremos hacer lo que Jesucristo nos dice que debemos de hacer. Llegará el día donde Jesucristo va a evaluar a nuestras vidas comparando con qué dijo en su palabra que deberíamos de hacer y actualmente qué hicimos. La evaluación que nos va a dar la pregunta es, ¿estás haciendo discípulos? ¿Estás viviendo en una manera como que si el Espíritu te envió?
porque queremos alinear nuestros pensamientos, nuestra vida, con lo que Jesucristo dijo. Así es que el punto número 1, si están anotando, es este. Se consideren ser enviados del cielo. En 1 de Pedro 1:2 está leyendo que es el Espíritu que los mandó. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Veamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Este es uno de nuestros versículos más favoritos. 2 de Corintios 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado y todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Si estás en Cristo, estás nuevo. Sos una creación nueva. Y versículo 18, y todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. No sos la persona vieja, sos una persona nueva, creada. Dios te reconcilió a ti por medio del Evangelio. Note cómo dice nosotros. Y en versículo 19, Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y después, más adelante, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Él está mandando esta carta a la iglesia de Corinto. Mire, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Ni le gustaban a ellos, criticaban al apóstol Pablo. Pero aquí el apóstol le dice, ustedes han sido confiados con la palabra de Dios para repartirla. En versículo 20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Usted, todos nosotros aquí, todos que creemos en Jesucristo, hemos sido creados como una creación nueva y somos embajadores de Jesucristo. Aquí en la tierra tenemos ese envío, esa llamada. Estamos aquí dispuestos para repartir ese mensaje en la tierra. Si tú eres un embajador, vas de nación a nación, en una posición oficial hablas sobre la gente de tu país y vas a hablar a la gente más importante que hay en ese país. Pero aquí no nos dice que vayamos a la gente más importante, nos dice que vayamos a todas las gentes. Y el que nos manda es el más importante, que es Jesucristo. Vas con Cristo, con el mensaje de reconciliación y Dios por medio del Espíritu va a hablar por medio de ti. ¿Has estado viviendo la vida así? Lucas quiere hacer el punto que esta gente fue mandada. Pedro fue mandado. Veamos en el libro de los Hechos, mire cómo él usó para que fuera a Cornelio, para que Felipe fuera en el desierto a la carreta. Hazte esta pregunta, ¿vos tenés la autoridad de hacer tus propias decisiones o es Jesucristo que te manda con sus decisiones por medio del Espíritu? Prediquemos la palabra si necesario, usando palabras. A mí no me gusta esto. Yo entiendo el punto. En realidad, si tú crees en el Evangelio, tenemos que vivirlo por medio de cómo vivimos. Si tú quieres predicar la palabra, tienes que demostrar el Evangelio en la manera que te comportas. Pero palabras van a ser necesarias. Si usted es un esposo, usted tiene que manifestar el Evangelio como esposo, amando a su esposa como Cristo nos amó a nosotros. Si cuando los esposos aman a las esposas, eso refleja la gloria de Dios. Y las esposas también, como siguen a sus maridos.
Cuando ellas hacen eso, pone el evangelio y lo publica en una forma visual que se pueda ver. Y padres, deberías de estar predicando la palabra, enseñándoles a tus niños. Y también debería demostrarse en la forma que los tratas. Tenemos que vivir por medio de la disciplina y la instructura de la palabra de Dios. Si tú sos un trabajador, trabaja para la gloria de Dios. Si sos estudiante, estudia para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso pone el evangelio y lo demuestra. Pero no estamos haciendo un jueguito de demostrar, bueno, que esto y esto demuestra a Cristo. A pesar de que ellos vean tu vida que haya cambiado, palabras son necesarias para que ellos puedan invocar el nombre de Jesucristo. Aquí todo el mundo deberíamos de estar haciendo las dos cosas, demostrando el Evangelio y predicándolo por medio de palabras. Lo importante de entender es que nuestras vidas han cambiado. Ya no se trata de mí, se trata de Jesucristo. Si toda persona en esta iglesia entendería la convicción de que hayan sido enviados a repartir el Evangelio, eso cambiaría a este pueblo. Tenemos que reconocer que Bernabé y Saulo eran especiales. No, no solo ellos fueron llamados. Ese momento cuando se va de Saulo a Pablo, vamos a ir a Hechos 13. Y he aquí el gobernador de posición más alta quiere oír el evangelio, quiere que le den instrucción de Bernabé y Saulo. Pero ¿qué pasa? Aquí inmediatamente hay un problema. Aquí entra el hechicero, Elimas. Se llama Bar Jesús. Hay que recordarnos que esta no es necesariamente una referencia a Jesucristo, porque el nombre era común en esos tiempos. Así es que Bar significaba hijo de Jesús. No necesariamente Jesucristo, pero otra persona llamado Jesús. Es probable que el padre de Elimas se llamaba Jesús, quién sabe. Pero este hombre se puso contra, se entrometió. En versículo 8, pero Elimas, el hechicero, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo le decían. Ahí está Saulo y Bernabé con una audiencia, una persona muy alta gubernamental, y ahí entra la oposición. Ahí está. Lo quiere desviar de la verdad. Eso es lo que vas a encontrar tú en tu vida, la oposición. Cuando salís y empezás a dar el evangelio, a hablar del Jesucristo que conocemos, inmediatamente va a haber oposición. Dese cuenta que Elimas ya tenía al gobernador convencido de cierta cosa. Mire, cuando empezamos aquí en esta iglesia con la camioneta de helado por primera vez a dar el evangelio aquí en una isla de Huntington Beach, salimos contentos. ¿Qué pasó? Se rompió el camión, se cayó la llanta. El sonido era horrible de la chapa de la llanta raspando el pavimento. Bueno, entonces decimos, bueno, aquí estamos en este vecindario, aquí vamos a dar el evangelio. Pero ¿qué pasó? Fuimos a tocar las puertas y que los mormones ya habían llegado, los testigos de Jehová ya habían llegado y han oído sobre Jesucristo. Aquí está Pablo con el gobernador, quiere oír el mensaje y un profeta falso ahí se entromete. ¿Y qué le dice Pablo a ese profeta falso? En versículo 9, este es el momento cuando nos dice Lucas que su nombre cambió de Saulo, hebreo, a Pablo, que era el nombre romano. Fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego le dijo, tú hijo del diablo, date cuenta que el nombre de él era hijo de Jesús. Ahora le dice, no, tú sos hijo del diablo. Sos un enemigo de todo lo bueno, lleno de toda clase de engaño y fraude. Aquí hay un profeta falso volviendo a la gente contra el evangelio, contra la vía que nos lleva a Dios. Dese cuenta que en Malaquí, él nos indica que viene alguien que es Juan el Bautista, que va a aclarar la vida de Dios. Acuérdense que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos.
¿Te acuerdas con el hechicero Simón en capítulo 8? Como Pedro lo regañó, le dijo que usted no está bien con Dios. Lucas nos está indicando que Pablo está en esa misma situación, con esa misma posición, regañando a los apóstoles falsos. Él está enseñando este profeta falso y lo está exponiendo que vean que es un profeta falso. Hay que hacer esa distinción. Démonos cuenta que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos de 8 a 12, el título va a ser que Pablo está lleno del Espíritu Santo. Fueron mandados por medio del Espíritu, llenos del Espíritu Santo, predicaron. No fue algo personal que Pablo dijo sobre Bar Jesús. No, esto fue el Espíritu que le estaba diciendo, este es un profeta falso. La idea es que no somos solamente nosotros que estamos hablando, pero por medio de la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla por medio de nosotros, por medio del poder del Espíritu. Ese es el punto que Lucas quiere hacer. No fue Pablo hablando eso, fue el Espíritu hablando por medio de él. Lo que me concierne, que vamos a leer un ejemplo de los mejores cristianos de todos los tiempos y no creer que nos vamos a confrontar con un profeta falso durante nuestra vida. Aquí Pablo tiene que identificar un profeta falso. ¿Tú vas a poder identificar un profeta falso? Mire, las advertencias sobre profetas falsos están cubiertas por toda la palabra de Dios. En el Sermón en el Monte, Dios nos dice que hay profetas mentirosos y te mienten en la cara. Y Jesucristo dice esto en Mateo 7, verso 15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Ellos no te van a decir, soy un profeta falso. Te van a decir, yo soy un cristiano. Si vemos sus bibliotecas y qué es su definición de qué es cristiano, eso no nos dice nada. Hay que ir y ver qué es lo que dice. Pero en realidad son lobos disfrazados como ovejas. Están llegando y son viciosos. Y Jesucristo nos advierte a todos que tengamos cuidado de los profetas falsos. No estoy hablando como que si vieras un lobo en un zoológico, en una jaula, pero si lo ves ahí en la calle, si yo veo los coyotes por aquí, yo vi uno el otro día en la noche, yo estaba solo. Aquí en la avenida Argosy vi a un coyote, vi a los dos ojos del coyote mirándome a mí. Pensé, un lobo viniendo a atacar a las ovejas de Campas, pero vi más cerca y vi que era un coyote. Pero tiene que tratarme o observar que yo podría ser un lobo. Tiene que evaluar lo que digo por medio de la palabra. Mire, tal vez tú no sos el apóstol Pablo, pero tú tenés que cuidarte de los profetas falsos. Eso está por toda la Biblia, en Deuteronomio 13, 1, 5. Que decía ahí que cuando se dan cuenta que un profeta es falso, ¿qué le hacían? Lo sacaban fuera del campamento y lo mataban a pedradas. En Jeremías 23, ya aquí está Jeremías, nos está advirtiendo que hay otros profetas que no están profetizando la palabra del Señor. No son profetas de Dios, son profetas que mienten. Hay una prueba que todos podemos hacer. La palabra nos ha entregado una prueba para saber si la persona con quien estamos hablando es falso o verdadero. El punto número 2 es que deberíamos de usar nuestro detector de mentiras espiritual. Si usas esta prueba, vas a poder distinguir quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque vas a estar lleno del Espíritu. Es una prueba muy específica dado a nosotros. Si
por favor, ven a Primera de Juan capítulo 4. Toda la iglesia está equipada con esta prueba y la tenemos que saber. Cualquier mensaje que oís o que aún una amistad te diga que este mensaje me vino a mí. Pero ¿cómo sabemos que ese mensaje es la verdad o es falsa? ¿De quién procede ese mensaje? Capítulo 4 de Juan. Queridos amigos, no le creen a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Si alguien dice, aquí está la Biblia y esto es lo que la Biblia dice, simplemente porque dice que procede de Jesucristo, no significa necesariamente que viene de Jesucristo, que viene de Dios. Pongamos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Hay muchos profetas falsos clamando que hablan por Dios, pero no son. Aquí está la prueba en el 2. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu de anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Así es que la prueba es, ¿qué dicen que es Jesucristo? Así es como vamos a averiguar quiénes son profetas falsos. La prueba más específica es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en cuerpo humano, que vino en carne humana. Es el Espíritu trabajando por medio de ellos, pero hay otras versiones que no dicen eso, que Jesucristo no es el Hijo de Dios y son mentirosos. Así es que la prueba es, ¿qué es lo que dicen sobre Jesucristo? Esa es la prueba. Ese es el detector que usamos. En ese mensaje donde decimos que Cristo es Hijo de Dios, también está incluido el mensaje que Él es el Mesías. Los judíos creían que el Mesías cuando venía iba a ser rey del reino, iba a poner al imperio romano en su lugar. Ellos buscan a un rey, un Mesías, pero el Mesías que nos envió Dios es un Mesías que sufre, que toma nuestros pecados, que derrama su cuerpo, su sangre por nosotros. ¿Has estado usando esta prueba? Esta es la prueba que hay que tener. ¿Cómo hacemos para separar al falso con el verdadero? Una persona viene y te dice, ¿quién es Jesucristo? Y él te dice, él vino en carne humana. Ok, verdadero. Cuando decimos que Jesucristo vino en carne humana, estamos diciendo que Él es Dios, hombre. Él estaba con Dios porque Él es Dios. Jesucristo, siendo Dios, se puso carne humana, nació como hombre, murió como hombre. Esa gente están diciendo que Jesucristo es el hombre que es Dios. Hablemos de nuestros amigos los mormones. Los mormones son misioneros. La gente me ha dicho, mire, los misioneros verdaderos son los mormones. Ellos salen en una misión por 2 años y van por todas partes del mundo. Y van 2 por 2, como Bernabé y Saulo. Gente cuando piensa de misioneros van a pensar antes de mormones que a cristianos. Mire, los mormones son muy amistosos, pero en conversación con ellos lo que me relatan es que Jesucristo es un hombre que se convirtió como un Dios. No dicen que Jesucristo, Dios, vino en carne humana. Yo pensé que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. No, ellos dicen nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Pero no estamos en la misma página. Veamos a la Biblia. ¿Quién es este Jesús que nos predican? ¿Jesús es el hermano de quién? ¿Del diablo? ¿Que Jesús y el diablo están en el mismo nivel?
¿Son hermanos? Me están diciendo, eso es lo que están diciendo ellos. Tienen a Jesucristo en el mismo nivel que el diablo. Jesucristo es el creador, eso es lo que nosotros creemos. Satanás es un demonio que cayó y Jesucristo no. Empiezas a hablar con los testigos de Jehová, vienen a tu puerta. ¿Quién es ese Jesucristo? No dicen que Jesucristo es el Cristo que vino en carne humana. No dicen eso. No pasan esta prueba. Esos son profetas falsos, mentirosos. Eso no pasa esta prueba. ¿Has hablado con mormones? Yo he ido personalmente a Salt Lake City, al templo mormón, y me he dado cuenta que ellos también han creado un detector de mentiras, pero no estamos ni en el mismo libro con los mormones. No van al capítulo de 1 Juan 4 para ver, no, ahí no van, pero tienen su libro de las doctrinas y los mandamientos en el libro mormón. Esto dicen ellos que es lo que dice el Espíritu Santo. Pero aquí te digo a vos que que estudies el caso en tu mente, entonces deberás preguntarle si es correcto, y si es correcto causaré que en tu pecho queme un ardor y que lo sientes. Será verdad. Aquí están diciendo los mormones que tenés que orar al Espíritu y si lo sentís, es verdad. La palabra no dice, si sentís que la palabra de Dios es verdadera, entonces es verdadera. No. Nadie viene al Padre excepto por medio de nuestro Señor Jesucristo que vino en carne humana. Cualquier otra cosa es mentira. Muchos han sido engañados por esto. Ellos piensan que ellos están en una misión, que ellos están predicando a Jesucristo y que ellos conocen quién es Jesucristo. Te digo sinceramente, Jesucristo no es un hombre que se convirtió en un Dios. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo pisó sobre la cabeza del diablo. Tenemos que conocer esta prueba. Escuchar qué es lo que está diciendo la gente sobre Jesucristo. Si son profetas falsos, van a mentir sobre Jesucristo. Si no dicen que Él es el Cristo, otros dicen, bueno, que era un buen ejemplo, que era un buen maestro. Esa persona oficialmente es un profeta falso y tenemos que tener la fe por medio del Espíritu para confrontarlos y decirles eso, como dijo aquí Pablo a Elimas. Acordémonos que tenemos el Espíritu y el Espíritu dentro de nosotros tiene más poder que el Espíritu del mundo. Veamos primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdad, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Enseñanzas de quién dice al final ahí? Demonios. En los tiempos finales, yo he escuchado a mucha gente decir, me parece a mí que estamos en los tiempos finales. Dicen, espero que estemos en los tiempos finales porque no sé cuánto más me aguanto. Estamos viviendo en los tiempos finales y el Espíritu quiere que tú sepas, viviendo en los tiempos finales, van a haber gente que van a apartarse de la fe, que hay gente que va a tratar de guiar a la gente a apartar de la fe y va a ser por medio de engaños espirituales y enseñanzas falsas de los demonios. Esta gente está haciendo todo lo posible, el diablo, para repartir las mentiras por medio de la insinceridad de mentirosos. Son mentirosos que están repartiendo estas mentiras. Hay gentes que son profetas falsos. Ni son ellos los que están diciendo eso. Son otros espíritus falsos que los guían. Como que hay cierta gente
que han creído que Jesucristo es Dios y vino en carne humana, gente así van a partir de la verdad, van a ser engañadas. Estas mentiras tratan de ponerte a pensar en otra cosa sobre Jesucristo. En el mundo espiritual sabemos que hay ángeles, hay demonios promoviendo estas enseñanzas falsas. Lo que no podemos ver aquí entra por enseñanzas falsas. La batalla espiritual ocurre con mensajes opuestos. Aquí está la verdad, el mensaje que procede del Espíritu de Jesucristo que nos ha mandado a mandar este mensaje y hay oposición inmediata. Hay guerra espiritual en todos lados. Lo que me concierne es que los que mienten tienen más celo que los que tienen la verdad. Y dice, el Espíritu quiere que tú sepas, tú tenés que ver a tu alma, que no venga tu mensaje, por favor, de procedente de demonios, que eso te puede pasar a vos. La advertencia es, el Espíritu nos está diciendo que mucha gente compartieron un mensaje falso. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. En versículo 15. Para que, si me retraso, sepan cómo deben comportarse las personas de la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de verdad. Yo quiero ir a venir a verlos, pero si no puedo, compórtense así, por medio de la columna y fundamento de verdad. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros que soportamos por medio de columna y fundamento la verdad de la palabra de Dios. Hay que proteger eso, pero hay otras voces compartiendo mentiras. Quiero saber, dice el apóstol Pablo, cómo tiene que comportarse. Espero que todos aquí estén conmigo, que nosotros la iglesia no somos un edificio. No es ni un servicio, no es el servicio de las 11. La iglesia es la gente de Cristo. Nosotros somos la iglesia y nosotros estamos siendo llamados para soportar el fundamento y la columna de la verdad. El enemigo no va a la iglesia una vez a la semana. Los demonios no hacen esto a medias, están ahí fuera todos los días mintiéndole a la gente. Cuando nos reunimos, es poderoso. Cuando abrimos la palabra de Dios, estamos aquí para mantener el nombre de Jesucristo. Él quien vino en carne humana. Él es la única manera que vamos a Dios. En versículo 16, sin duda alguna, el gran misterio, nuestra fe es siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿Sabemos quién es Jesucristo? Veamos aquí. Revelado en un cuerpo humano del Espíritu, visto por ángeles, anunciado a las naciones, creído en todo el mundo, llevado al cielo en gloria. Hagamos esto claro. En este pasaje tenemos a Bar Jesús, parte ciego. Esta es una imagen. Admitamos esto. ¿Quién aquí éramos ciegos antes de que conocimos a nuestro Señor Jesucristo? No somos mejores que ellos. No estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo que el Espíritu nos ha salvado de eso. Nos ha enseñado la gloria del Evangelio. La única cosa que nos hace diferente
Es la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio que nosotros podamos conocer la verdad. Qué privilegio de todas personas en el mundo que tú conozcas a Dios por medio de Jesucristo. Y tú tienes la responsabilidad de mantener la verdad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que tú tengas el privilegio de exponer las mentiras de los demonios. ¿Cuándo fue que se le cambió el nombre a Saulo a Pablo? Cuando vio lo que estaba haciendo el profeta falso, lo denunció. ¿Y qué pasó después? El gobernador se salvó porque vio el poder del Espíritu trabajando. Quiero darle ánimo, que seas la columna y el fundamento de la verdad. Ahora vamos a tomar la comunión. Vamos a hacer esto todos juntos. Vamos a sostener esto arriba, como dice en las Escrituras. Cada vez que tomamos la comunión, estamos proclamando la muerte de Jesucristo hasta que Él vuelva. Esta representa el cuerpo de Jesucristo que vino en carne humana. El unigénico Hijo de Dios, lleno de gracia y de la verdad, vino en carne humana. El Creador que vino como una criatura de su creación, nació en un establo, ofreció su cuerpo, ya que tenemos la sangre pura de nuestro Señor, de la oveja sin mancha. Esta es la oveja que nos limpia de todos nuestros pecados, santa, pura. Esta es la sangre preciosa que nos limpia de todos nuestros pecados. Aquí estamos sosteniendo la columna y el fundamento de Dios, de la verdad de Dios. Te ruego que no tomen estas cosas si no están creyendo en Jesucristo. Si no creen este mensaje, si tú no crees este mensaje, tú no crees esto. Estamos sosteniendo esto porque estamos viviendo esto. Si estás viviendo la vida anterior de que Jesucristo murió, o estás muriendo en tu propia carne, esto no es para ti. Tenés que hablar con el Espíritu, hablar con Dios para que dé fe, para que puedas creer en Él. Tenés que llamar en el nombre de Jesucristo. Esta es la prueba que mantenemos la verdad. Quiero invitar a todos que nos pongamos de pie. Pensé que lo que haríamos, vamos a conversar que tenemos aquí en Primera de Timoteo 3:16. Vamos a relatar esto. Fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Tomemos esto en el nombre de Jesucristo. Padre en los cielos, te damos gracias que nos hemos podido reunir aquí juntos en el nombre de Jesucristo. Conocemos en real quién Él es, que Él es Dios, lo que todos los profetas han profetizaron. Él es tu Hijo, Él estaba contigo, Él compartió tu gloria cuando creaste el mundo, creaste todas las cosas, viniste como hombre en carne humana. Sacrificaste tu cuerpo, derramaste tu sangre para que nosotros pudiéramos vivir, porque tú moriste en nuestro lugar. Que queremos adorarte. Gracias que has mandado tu Espíritu. Gracias que has mandado tu mensajero. Y eso nos fue relatado a nosotros. Nos abriste los ojos. Creímos en ti
hemos sido salvos. Oro que aquí en Huntington Beach seamos la columna y el fundamento de la verdad, que alcemos bien altos todo el nombre de Jesucristo, que estemos listos para exponer las mentiras de los demonios, que Él es nuestro Señor, el Cristo que vino en carne humana. Pedimos y te estamos orando que construyas tu iglesia aquí en Huntington Beach, que establezcas una iglesia buena en Long Beach. Te oramos, te pedimos esto, por favor. Úsanos, que seamos la iglesia que comparte las buenas noticias que Jesucristo ha pagado todo por medio de su cuerpo, su sangre, y hemos sido salvos. En el nombre de Jesucristo. Amén.